Bendigo tu vida con toda bendición en el Señor Jesucristo. Que este día seas tú bendecido, bendecida, tu casa, que seas lleno del Espíritu Santo de Dios, que cada palabra que el Señor hable a tu corazón en la intimidad y aún por medio de un varón o una mujer de Dios, sea ese aliciente, sea esa confirmación de lo que Dios ha venido hablando a tu vida, porque en la intimidad nosotros somos guiados. Somos aconsejados y nos es revelada la voluntad de Dios en la intimidad, en el secreto con Él. La palabra de vida para este día está en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 3, 4 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Muchas cosas puedes ver ante tus ojos que pareciese un sequedal, que pareciese que no hubiese salida ni hubiese remedio. Pero el Señor quiere que tú veas más allá de lo que a tus ojos naturales es evidente. El Señor quiere que tú mires con los ojos de Él. ¿Has visto cuán grande tribulación se ha levantado? Cuántas circunstancias aún en tu corazón están allí, que en cada momento vienen a tu vida con pensamientos de derrota, con impotencia, muchas veces con frustraciones. Pero Dios quiere que mires más allá. Hay un poder en la palabra de Dios. Hay un poder que el Señor quiere que tú manifiestes, y es en el poder de Él. Ezequiel veía aquel valle de huesos secos, aquel sequedal ante sus ojos, pero él sabía que solamente la voz del Señor podía dar el edicto para cambiar aquel panorama de sequedad, aquel panorama que él veía. Solamente el Señor podía hacerlo. Por eso cuando el Señor le preguntó, ¿vivirán estos huesos? ¿Acaso tú te has preguntado, ¿cambiará esta situación? Veré a mi esposo como un hombre de Dios que busca al Señor. Veré esos hijos convertidos. Veré mi familia llegar a los pies de Cristo. ¿Acaso en algún momento tú te has preguntado, ¿vivirán estos huesos? ¿Aquella enfermedad en algún momento dejará el cuerpo? Has visto tristezas, has visto dolor, el panorama no es satisfactorio. Has visto las cosas como se estrechan más, se agudizan más las situaciones. Y el Señor te pregunta, profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra que nosotros debemos oír? ¿Acaso el consejo de un amigo? ¿Acaso el consejo de la amiga? ¿Acaso la situación de la amiga es la misma que yo estoy viviendo? En ninguna manera. Dios quiere que tú le mires a Él y que la palabra que Él tiene para dejar en tu corazón plasmada es la que va a traer vida a la situación. Necesitamos que el Señor sea el que profiera la palabra ante aquella situación, ante aquella estrechez. Él es el único que puede cambiar, que puede mudar los tiempos, y las sazones son de Él. Por eso Él es el único que puede mudar los tiempos. Los tiempos están en su mano. Y Él te dice, debes de creerlo, mi hija, debes de creerlo, mi hijo. Yo haré tal cosa que aún ante tus ojos pareciese imposible, pero lo haré evidente. Solamente quiero que me creas,
que clames a mí y que me creas, dice el Señor, que me creas, que me creas. Y aún Ezequiel profetizó como le fue mandado. ¿Y qué sucedió al anuncio de la palabra que venía de Dios? Porque no era la palabra de Ezequiel, aunque el Señor usaba la boca de Ezequiel, aunque la boca de Ezequiel fue usada en ese momento. ¿Qué era lo que el Señor transmitía? Vida, porque la palabra de Dios transmite vida. La palabra de Dios es la que nos vivifica, la palabra de Dios es la que nos levanta, la palabra de Dios es la que nos ciñe de poder, nos hace valientes, nos hace esforzados. En nosotros no hay nada bueno, solamente Él es el poderoso. Él da la palabra y todo se ordena. Aquello que tú ves desordenado, aquello que tú ves allí en aridez, solamente la palabra de Dios da vida. Solamente la palabra de Dios puede ordenar lo que necesariamente tiene que ser ordenado. ¿Qué veía Ezequiel? Aquel panorama de sequedal. ¿Qué has visto tú ante tus ojos? ¿Qué has visto? ¿Has visto estrechez? ¿Has visto escasez? ¿Has visto tal vez dureza en los corazones? ¿Has visto rechazos, menosprecios? Cuántas cosas contrarias que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra tu vida. Cuántas oposiciones, cuántas luchas. Has visto puertas cerradas. Pero el Señor quiere que mires con los ojos de Él y que sepas que Él tiene el poder de cambiar la situación que tú ves frente a tus ojos. Él es quien tiene el poder. Y Él quiere que tú le creas, que tú le creas, que tú le creas, que le creas a Él. Porque Él va a proferir la palabra por medio de tu boca para que lo que tú veas se forme en lo que Él quiere. Porque así como Ezequiel profetizó, aunque en sus ojos veía la imposibilidad, en su corazón Él confesó la palabra. Confesó la palabra del Señor, esa palabra de vida, esa palabra que transformaría lo que él veía enfrente. Y él profetizó como le fue mandado. ¿Y qué sucedió en ese momento? Espíritu de Dios llenó aquellos cuerpos muertos. El poder de la palabra de Dios, el poder vivificador de la palabra de Dios es la que transforma la situación. Y aquella tierra en Génesis que estaba desordenada, que estaba vacía, que estaba todo desorganizado, el poder de la palabra se ejecutó y todo fue transformado. Es el poder de la palabra que tú y yo necesitamos para que todo tome la forma que debe tomar de acuerdo a lo que Dios ha establecido para tu vida, para mi vida, para nuestras casas, para el lugar donde tú estés trabajando. Allí donde tú estés trabajando, llegue la luz de Cristo y empiece a transformar los ambientes, las atmósferas cambien ante el poder creativo de Dios, magnificador de Dios, aquella vida que te escucha a ti y que tú le puedes hablar de Cristo. El poder transformador se abrirá paso en medio de la oscuridad de las tinieblas. Allí nacerá la luz del Señor y todo será transformado. Aquel desconsuelo será quitado, aquella carga dura de los hombros será disipada por el poder de la palabra de Dios. Allí fue transformado aquel valle, fue transformado. El Espíritu de Dios entró en los cuerpos y aquellos cuerpos que estaban secos ya no estaban secos. Aquellos cuerpos que yacían allí en el sequedal, aquellos cuerpos que yacían sin esperanza allí, destruidos allí, separados, empezaron a unirse por el poder de la palabra de Dios. Empezó a ejecutar el poderío de Dios. Ese soplo de Dios sobre tu hijo lo transformará. Ese soplo de Dios de vida
sobre tu esposo, lo transformará sobre la situación que tú estás viviendo, sobre tu propio cuerpo, el poder vivificador de aquel que te ha creado, de aquel que te ha dado vida, ese poder transformador y libertador dirá hasta aquí a la enfermedad y se vendrá la sanidad sobre tu vida. Porque es la sanidad que viene de Dios, del Dios Todopoderoso que nos ha creado, que te ha creado a ti, que me ha creado a mí. El Dios Todopoderoso que nos sostiene, que nos da vida, porque Él te da vida, Él te da vida. Es su poder sobre ti, es su poder sobre tu casa, es su poder, el poder sobre aquellos huesos que estaban secos. Volvieron aquellos huesos secos, se volvió un ejército grande en extremo, porque todo cambia ante el poderío de Dios. Estamos tratando con un Dios extremadamente poderoso, con nuestro Dios todopoderoso. Todo lo que ha querido lo ha hecho. Él es Rey eterno, Rey sublime, Rey eterno. No hay nada comparado con Él. No hay nada que se asemeje. Por eso glorifica el nombre de Dios. Y lo que Él te diga que tú profeses con tu boca, hazlo, no calles. Créele al Señor que lo que tú ves dejará de ser y empezará a tornarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay una voluntad de Dios perfecta para tu casa, para tu vida. Esa es la voluntad de Dios, la que debe ser, la que se debe ejecutar y la que debe ser hecha en el nombre poderoso de Jesús. Seas bendecido con toda bendición en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Que sean afirmados tus pensamientos en el poderío de Dios. Que seas llevado más allá de lo que tus ojos ven, de lo que tú puedes contemplar enfrente tuyo. Puedas ver cómo el poder de Dios que está sobre tu vida y tu casa se hace manifiesto.